Hola, Cristi. Sí, yo te espero. Hola, hola. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y quizás buenos días en alguna parte, en alguna parte del mundo, ¿no? Bueno, bienvenida, Mónica, bienvenida a Mujeres con Historias para Contar. ¿Cómo están? A todas las embajadoras que me están acompañando el día de hoy. Bueno, hoy es un encuentro más de América que tenemos para poder compartir con ustedes. Hablar un poco de lo que es Mujeres con Historias para Contar. Mujeres con Historias para Contar es una asociación civil sin fines de lucro que como objetivo principal es promover y difundir la voz de la mujer empoderada juntas en diferentes partes del mundo, porque son dos continentes, América y Europa, nos juntamos para compartir nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras experiencias de vida y sobre todo crear un lazo de sororidad, amistad y reflexión. Juntas hemos logrado justamente a través del Instagram poder difundir y escucharnos. ¿Cuál es el propósito principal? Pues difundir nuestras voces. Y lo más interesante de estos encuentros es que justamente hemos logrado conectarnos entre todas las mujeres del mundo con un mismo hilo conductor, que es ser protagonistas de sus propias vidas, que eso es lo más importante. Y el día de hoy me toca a mí, como Perú, como embajadora de Perú, y tengo a mi invitada de hoy, que ya está aquí acompañándonos, que se llama Mónica Pfeiffer Tobar. Pfeiffer Tobar. Mónica, voy a hacer una pequeña descripción y la voy a leer porque es amplia su descripción. Ella es comunicadora social, ella es fundadora y directora de la asociación Casa Cuyana, que nos va a contar un poco de qué cosa es Casa Cuyana, de qué consiste, ella va a contarnos su historia. Ella es Dula, bueno, su certificación, nos va a contar un poco también qué es esto de Dula, bueno, nos va a contar su historia en realidad, ¿no? Ha estudiado en el Instituto Mexicano de Tanatología, es tanatóloga también, y tiene una certificación en cuidados paliativos de niños y de adolescentes. También tiene un diplomado de acompañamiento en tanatología, que lo estudió en México, en la Tecnológica de Monterrey, y un posgrado en gestión de proyectos. Y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Así que con usted, Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? He hecho rápida tu amplia presentación, porque es una presentación inmensa, inmensa. Pero, a ver, Mónica, cuéntanos tu historia. ¿Por dónde quieres? Por el inicio. A ver, empieza contándonos un poco de ti, empieza contándonos, quién es Mónica, cuéntanos un poco de tu vida, qué es de ti. Bueno, yo actualmente vivo en Cusco hace
años, ahí puede llegar a esa, como me mudé de Lima, toda mi vida he vivido en Lima, hasta acá a Cusco. Tengo una hija que se llama Daniela, ella sí está en Lima, pero nos vemos regularmente. Y bueno, qué comunicación, ya siempre me encantó el cine y yo tenía alguna vez alguna película, algún documental sobre un tema así de impacto, no cine comercial, sino, no sé, que yo sabía que quería transmitir algún mensaje importante, entonces, bueno, estudié comunicaciones, pero cuando acabé la carrera, bueno, el cine en Perú en ese entonces todavía no había mucho campo, entonces empecé a trabajar. Ahí trabajé en América Televisión, en algunos programas, y al cabo de algunos años me dije que no era lo que me gustaba, pues, ¿no? Estaba en búsqueda de algo que me llenara como persona, como profesional, y era todo muy comercial, entonces no me llenaba. Entonces, bueno, empecé una búsqueda, ¿no? Lo que sí tenía seguro era trabajar con niños. Decía, con niños vulnerables, bueno, en el último trabajo que tuve en producción de televisión, tuve oportunidad ¿no? de conocer a muchas familias vulnerables y dije, bueno, yo quiero trabajar con niños y por y para niños, ¿no? Y bueno, empecé a buscar alguna ONG, alguna asociación para unirme, y bueno, no encontré en ese entonces, pero ya necesitaba trabajar, ¿no? Mi hija estaba chiquita, entonces, bueno, me salió una oportunidad para ingresar a trabajar a la Embajada de Estados Unidos, y entré, era, bueno, porque todo era para mañana, nos amanecíamos editando todas las notas, ¿no? Había mucha presión, mucha adrenalina, y acá ese trabajo era bastante más relajado, en verdad me dejaba tiempo para mí. Entonces, ahí es donde empecé a buscar hacer un voluntariado, ¿no? Ya que no podía trabajar en la ONG, dije, voy a hacer un voluntariado. Me inicié en Reiki, entonces por ahí también empecé a hacer varias cosas. Y bueno, tuve la suerte, porque esa es la verdad de suerte, tuve de más organizaciones sociales con diferentes beneficiarios, porque estando en la embajada me invitaron a ser voluntaria ahí de un grupo la mayoría eran americanas, ¿no? Esposas de los funcionarios, y y bueno, lo que hacían, ellos tenían fondos y los asignaban a diferentes sociales. Entonces, tenían alguien local, alguien que hablara, ¿no? Español, para buscar los proyectos que más necesitaran. Entonces, bueno, tuve la oportunidad, como te digo, de visitar varias organizaciones y qué es lo que tenían. Entonces, ahí me pude dar cuenta de qué era lo que más me gustaba, y bueno, reconfirmé que niños, y conocí un albergue para personas con cáncer, que todos venían de provincia, llegaban a Lima para recibir tratamiento médico, ¿no? Bueno, en provincia de Perú, en provincia lamentablemente no está tan avanzado el tema de los tratamientos especiales. Entonces, ¿no? Por aquí, y me quedé como voluntaria en este lugar, albergue. Y bueno, eran niños y adultos también. Y estando ahí, trataba de llevar amigos que me ayudaran, las actividades que hacíamos ahí con los pacientes. Mónica, me están escribiendo que no te están escuchando bien. ¿Tú tienes problemas de conexión? No. A ver, ahí. A ver, gracias a que nos están avisando que se están escuchando entrecortado. A ver, dígame si ahí se escucha bien, porque no, sí, ya estoy al 100%. Sí, se te escucha bien, se te escucha bien. Ya. Entonces, bueno, ahí me hablaron de la Casa Ronald McDonald, que es una fundación que está en muchos países, que, bueno, es para niños, para pacientes pediátricos hasta 18 años, y que este mismo concepto, ¿no? Que recibe a los niños de provincia, del exterior de la ciudad, para que vayan ahí, bueno, en el caso de Perú sería a Lima, para recibir el tratamiento médico. Y yo, bueno, me metí de lleno, empecé a averiguar sobre esta fundación y me encantó, me enamoré de la misión. Y bueno, me fui a Estados Unidos un mes para hacer voluntariado, bueno, antes hice el contacto, con una de las casas de allá, ¿no? En San Francisco. De Ronald McDonald. Sí. Y entré y me encantó, o sea,
de verdad que cuidan todos los detalles, no solo dar el alojamiento y todas las cosas para el bienestar físico, sino todo el apoyo emocional. Los niños ahí, si bien estaban pasando por un tema de enfermedad, se les veía felices, ¿no? Muchas actividades, muchos voluntarios, y yo dije, wow, esto quiero que llegue a Perú, ¿no? Y ya cuando regresé, bueno, seguí haciendo voluntariado en este albergue, y bueno, hice lo que en ese momento eran las gestiones para ver si la fundación podía llegar acá a Perú. Me dijeron que todavía no tenían pensado, y bueno, yo dije, cuando la vayan a abrir, por favor avísenme, porque me encanta la misión y me encantaría poder ser voluntaria ahí, ¿no? Yo en ese entonces pensaba en ser voluntaria. Y bueno, al cabo de unos meses me llamaron y me dijeron que habían pensado ya traer la fundación, ¿no? Y pero estaban viendo todavía, formando un consejo directivo. Entonces yo me reunía cada vez que, 2 o 3 veces que vino la directora regional, yo me reuní con ella, un poco para, como yo era voluntaria en ese albergue, para contarle cómo era la realidad, ¿no? Ya como Claro. fuera parte, pero yo quería ser voluntaria. Y finalmente, al cabo de unos meses más, cuando ya registraron la asociación, me invitaron a dirigir la asociación, ¿no? O sea, como para empezarla acá en Perú, ¿no? Y en verdad era hacer todo, desde buscar las alianzas, con qué hospital se iba a trabajar, dónde se iba a Claro. abrir la primera casa, hacer los eventos de recaudación. Y en verdad fue una aventura hermosa. O sea, como te digo, en ese instante yo decía, ¿cómo es posible que no esté acá en Perú? La necesitamos tanto, Claro. ¿no? Y justo, por ejemplo, en ese entonces en Argentina ya tenían como 5 casas, ya tenían muchos años de existencia, ¿no? De la Casa Ronald, y acá nos hacía falta. Y Y esto te acá, estoy hablando de... y acá por qué se demoraba que venga la casa Ronald McDonald acá? ¿Por un tema burocrático de...? Eh, Mira, en ese entonces, o sea, bueno, la primera casa, Ronald McDonald, que fue hace más de 40 años, se llama Casa McDonald's porque los restaurantes McDonald's, ¿no? Ayudaron a que se abra esa primera casa, entonces quedó, digamos, el nombre, y bueno, se abrió en muchísimos países, pero siempre había se tenía el apoyo, ¿no? De la corporación, de McDonald's, el apoyo logístico, ¿no? Porque la fundación, para no abrir, pues, y tener que tener una oficina, personal, entonces el apoyo era, por ejemplo, cuando abrimos la casa acá, en el 2012, a mí me dieron un espacio en las oficinas administrativas de McDonald's, para que yo desde ahí trabaje, ¿no? Ah, o sea Y que entonces, de todas maneras tiene una conexión con sí, el restaurante, digamos, claro, ¿no? claro que sí, inclusive, ¿no? La contabilidad de la fundación, digamos que era la asociación de McDonald's, ¿no? Pro bono, la contabilidad la veía el departamento de contabilidad de McDonald's, Ah, el marketing también, ¿no? Entonces ese apoyo logístico, ¿no? De la parte administrativa, digamos. Y en ese entonces en Perú habían muy pocos restaurantes, o sea, habían creo que 12 o 15, mientras que en otros países habían 50 o 60, entonces la capacidad también de personal, ¿no? No tenían muchos personales de contabilidad, entonces no podían, entonces todavía no era el momento, ¿no? Pero como te digo, un año después consideraron que era el momento y decidieron abrir la fundación, ¿no? Entonces, al principio fue una aventura, pero así empezar de cero, ¿no? Yo hice mi lista de hospitales públicos, visité más de 15 hospitales, teniendo las reuniones y viendo con quién, o sea, quién estaba dispuesto a aliarse, ¿no? Porque claro, de hacer hecho, alianzas estratégicas con ellos. exacto. Entonces, bueno, finalmente, a fines del 2013 se abrió la primera casa, y también fue algo hermoso porque no es que tuvimos que construir una casa, comprar un terreno, sino el hospital de salud tenía una casa que, bueno, la tenían en desuso, y que finalmente se abrió como la primera casa Ronald acá, ¿no? Y tenía 22 habitaciones, o sea, de verdad y esto fue fines de 2013, ¿no? Entonces, bueno, fue una ilusión muy grande abrir la casa, recibir a las primeras Claro, me familias, imagino. súper emocionante, ¿no? Y la casa estaba a walking distance del hospital, o sea, caminando nomás se podían venir las familias y llegaban, y era como muy emocionados de poder tener un lugar donde quedarse, porque lo que ocurre acá en Perú es que hay mucho abandono de tratamiento, ¿no? Las familias viajan, tienen varios hijos, la mamá, por ejemplo, viaja con el niño a Lima, está dejando a su familia, y no tienen los recursos, pues, para pagar un alojamiento durante, no sé, una semana, meses, que dure el tratamiento médico. Entonces, a veces la familia decide abandonar el tratamiento, y es quitarle al niño la oportunidad ¿no? De la posibilidad de curarse, De ¿no? sanarse, claro. Entonces, eso
una situación bastante dura. Entonces, bueno, la casa, olvídate, ¿no? Teníamos... Ahí vas encontrando, Mónica, un poco tu razón o tu sentido. Sí, definitivamente yo sentí es esto, ¿no? Yo quería trabajar con niños, para familias, y esto, no sabes, o sea, para mí era haber encontrado mi misión, pero claro, yo lo tenía, o sea, mi concepto era, qué maravilla, en este lugar donde cuidamos todos los detalles, ¿no? Los niños van a venir y bueno, en el hospital van a poder recibir el tratamiento médico y acá en la casa toda la contención, todo el apoyo emocional, les celebramos los cumpleaños, entonces para mí era como la fórmula perfecta hasta que, y claro, en teoría e inconscientemente lo sabía, pero hasta que los niños, nuestros niños empezaron a fallecer, ¿no? Claro, porque, y hay muchas condiciones que hacen que esto ocurra, ¿no? En Perú, un niño que se enferma de leucemia, si es que no es detectado a tiempo, el niño por más tratamiento no llega a sanarse, y sobre todo pues no tenemos bancos de médula ósea donde puedan hacerse trasplantes, entonces un niño que no tiene hermanos, hay muy poca posibilidad que pueda tener acceso, ¿no? A un trasplante Claro. de médula. Entonces, bueno, los 2 primeros años, 3 primeros años, y te digo, los niños se quedaban buen tiempo, entonces simplemente nos encariñaba, o sea, eso de que hay una línea que no debes cruzar, no involucrarte, o sea, los niños estaban ahí todos los días, Esa es teoría. sí, pero somos humanos y imagínate, y conocíamos a las familias, las historias de las familias, a los niños, seguíamos su tratamiento, ¿no? Ya éramos un equipo, había asistentes en la casa, teníamos voluntarios, entonces habían niños pues que se quedaban muchas semanas y hasta meses con nosotros, porque claro, venían de provincia, pero por ejemplo, ¿no? Teníamos niños que venían de una comunidad de la selva que tenían que estar en una balsa, ¿no? En un bote 8 horas antes de llegar a, por ejemplo, Iquitos y recién poder tomar el avión para viajar a Lima, ¿no? Entonces era viajes largos, entonces muchas veces tenían las quimioterapias, no sé, cada semana y en vez de regresar a casa, ¿no? Se quedaban con nosotros. Entonces era un vínculo muy importante, ¿no? El que se formaba entre las familias y nosotros, el equipo de la casa. Entonces seguíamos, ¿no? Desde muy cerca los tratamientos, bueno, ahorita se sigue haciendo así, y entonces a veces, ¿no? Las mamás nos decían, me han dicho que mi hijo está desahuciado, y a veces ni siquiera sabían qué significaba estar desahuciado, ¿no? Claro. Y los doctores muchas veces bueno, en parte no lo justifico, pero muchas veces por no involucrarse emocionalmente, ¿no? Tantos casos que ven, es como que les dicen a las mamás las malas noticias así de una forma no tan cercana, no tan cálida, humana como uno necesitaría en ese momento, ¿no? Claro. Estás recibiendo muchas veces la peor noticia de tu vida, ¿no? Tu hijo va a fallecer y no tenían ellas, digamos, los recursos, ¿no? Para recibir esas noticias. Entonces regresaban a la casa donde nosotros y o sea, mi hijo me han dicho que tiene dos meses de vida y para nosotros era muy fuerte, ¿no? O sea, en ese entonces yo no tenía las herramientas que tengo ahora para poder atravesar un proceso así, entonces emocionalmente, o sea, yo y todo el equipo era algo bastante fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que pasé por momentos así de tener insomnio, de cuestionarme todo, ¿no? Sobre todo cuando se acercaban esos momentos y yo conversaba mucho con los niños, ¿no? Tenían mucha confianza conmigo, entonces muchos de ellos me decían a mí, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me voy a morir, pero con una madurez, con una aceptación, Eso. y lo que más les preocupaba era la familia, la mamá, pero yo no quiero que mi mamá sepa porque mi mamá va a sufrir mucho. Y por otro lado, tenía la mamá que me decía, me han dicho que mi hijo va a fallecer, pero yo no quiero decirle. Entonces era Claro. como, Sí, o no, sea, claro, no estamos hablando de lo evidente, ¿no? Entonces, bueno, y muchos niños también me decían, yo quiero regresarme a mi casa, porque ahí, no sé, pues en la sierra, ¿no? Yo quiero ver otra vez el cielo azul, o quiero ver a mis hermanitos, quiero ver a mi perrito. y en ese caso, ¿qué hacías tú, no? En este caso, por ejemplo, que es válido, ¿no? O sea, si el niño quería regresar a su casa, a su tierra, a ver su cielo azul, como dices tú, o sea, es válido, ¿no? Totalmente, o sea, uno tiene derecho a elegir cómo quiere que sea ese proceso final, ¿no?
Pero claro, entonces yo hablaba muchas veces con las mamás, ¿no? Y les decía, ¿por qué no consideras, no regresar a casa? Porque si te dicen que le queda poco tiempo, el niño hospitalizado. Y ellas se aterraban, o sea, yo veía el terror en sus ojos, no, o sea, ¿yo qué voy a hacer con mi niño ahí? ¿Qué pasa si siente dolor? Aunque sea acá en el hospital, se lo manejan, se lo controlan, ¿no? Y aparte que en mi casa no tengo recursos, eran familias de muy escasos recursos, ¿no? Y entonces era muy, muy difícil porque también entendía la posición de ellas, ¿no? A veces me decían, no tengo ni siquiera una cama en mi casa, vivimos en un ambiente así chiquito, con pisito de tierra, no va a poder estar abrigado, ¿no? Entonces, claro, también entendía esa parte, pero lo que ocurría luego, el niño fallecía en el hospital y esas mamás simplemente no podían perdonárselos. Entonces, yo he visto muchas familias que, que se rompían, que simplemente o sea, porque yo te digo, no hay nada peor que la culpa para una madre para simplemente derrumbar su vida, ¿no? No podían llevar un duelo sano porque de alguna manera cuando una persona se va sin dolor, se va acompañada, ¿no? O sea, si bien siempre va a haber el dolor, pero tienes esa tranquilidad de hice todo, ¿no? O sea, se hizo todo lo posible para que no sufra, para que esté acompañado, se cerraron círculos, se cumplieron sus deseos, pero en esa situación la mamá era, debí llevarlo, debí hacerle caso, y no podían con esa culpa. En muchos casos yo he visto familias destruirse, ¿no? O sea, las parejas se separaban, alguno de los padres se volvía alcohólico, había Claro, se abandono de otros. culpaban, uno a otro se culpaban en cuanto a los padres, ¿no? Claro, de todas Mónica, y esas. ahí decides estudiar la tanatología. Ahí fue Cuéntanos donde, un poco qué cosa es tanatología, si es que de repente alguien que nos va a escuchar en el grabado, en el YouTube, no sabe qué es tanatología, ¿no? sí, la tanatología es el estudio de la muerte y el proceso de morir, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso, con el proceso de la muerte. Y la muerte es algo tan natural, tan universal, ¿no? Que nos va a tocar a todos, pero sin embargo es algo de lo que no se habla. Entonces, claro, ahí yo, bueno, después de una crisis muy grande que tuve, una crisis que me llevó a cuestionarme todo, este no es el camino que quiero seguir, a cuestionar todo, o sea, yo te digo hasta mis creencias, ¿no? Hasta mi Es que religión, también todo. tenías, es que claro, bueno, por lo que cuentas, ¿no? De todo lo que has estado tú pasando, definitivamente te cargabas emocionalmente. Y no Y lo justamente, compartía, no lo exacto, hablaba, no lo lloraba, ¿no? Entonces, yo exacto. no sabía en ese entonces que, que el cuidador también tiene que ser cuidado, que el acompañante tiene que ser acompañado. Eso no lo sabía, era como que ya, yo estoy liderando este proyecto y tengo que ser fuerte para las familias, para los voluntarios, para mi equipo, ¿no? Entonces, no me permitía sentir. Yo durante más de 2 años no lloré, Cristi, o sea, porque yo inconscientemente me lo tenía no Como permitido, ¿no? tú decías, me tengo que aguantar, tengo que ser fuerte ante mis pacientes, digamos, o las personas que están al costado, tenías que ser No es fuerte. fuerte. Claro, y como dicen, ¿no? Yo justo te iba a preguntar eso, porque me estabas contando de los niños y que te decían, yo me quiero ir acá, o sea, yo decía, es tan fuerte, yo creo que esa es la parte más, frágil, ¿no? El tema de, o sea, ver sufrir a una persona grande también duele, ¿no? Definitivamente, pero cuando ves un niño, no Sí, sé, de repente es diferente, ¿no? Es yo diferente. vivía con esa sensación de injusticia, de cómo va a ser que un niño, justamente eso decía, ¿no? Un adulto, pero un niño, o sea, no tú sabes, una crisis tremenda, o sea, yo, y no me daba cuenta, o sea, era ciega todo eso, hasta que, bueno, hubo un caso, ¿no? Que fue el que me abrió los ojos de una niña que logró irse a España a hacerse un trasplante, finalmente no resultó, pero ahí escuché por primera vez de los cuidados paliativos y cómo podía haber un acompañamiento a este proceso final de vida, pero de una manera tan humana, tan integral, no solo para el niño, sino para la familia, y no solo viendo el aspecto físico, ¿no? O sea, de hecho, manejar el dolor, los síntomas, ¿no? Porque todos tenemos derecho a no sentir dolor, sino también toda la parte emocional, social, espiritual, y era como, me quedé maravillada, ¿no? Dije, o sea, Claro, hay una forma de ya, por eso, ¿no? Nuestro lema es, si no podemos curar, siempre podemos acompañar y cuidar con amor, porque exactamente.
porque De claro, ahí salió tu frase, ¿no? Que me sí, encantó, que me pareció muy, muy bonito tu eslogan. sí, digamos, sí, es lo que queremos hacer, ¿no? Porque, claro, o sea, por más, y muchas veces a pesar de que la enfermedad se detecte a tiempo o que tengas el mejor tratamiento, va a pasar que no vas a poder curarte, ¿no? Entonces, si eso es acompañado de la forma adecuada, créeme que la familia va a poder llevar un duelo sano y es más, van a buscar que esa personita que se fue tenga un legado a futuro, ¿no? Entonces yo sí he conocido familias en que algunos niños sí se fueron con mucho bienestar en su casa, lograron ir a su casa, lograron manejar el dolor. Entonces esas familias dicen en honor a ella, nosotros vamos, no sé, a hacer una fundación o vamos a ayudar a esta comunidad de personas que están pasando por lo que nosotros hemos pasado. Entonces te da una motivación y es un resignificar esto, ¿no? La partida de esa Claro. persona. Pero si es con dolor, yo he tenido, te juro, mamás, o sea, es muy duro, ¿no? Pero yo recuerdo mucho una mamá que la niñita falleció en el hospital y yo fui para estar con ella en el velorio y la mamá me jalaba y me decía, ven, yo quiero que veas su cara, su gesto, porque ella falleció gritando de dolor, su carita. Y yo, o sea, solo con que ella me lo contaba, yo te lo juro, Cristi, yo le dije, no puedo, yo quiero recordarla sonriente como siempre la vi, porque ella me lo decía de tal manera que, claro, o sea, una mamá no se puede perdonar eso, siempre va a pensar, algo más pude hacer. Claro. ¿O qué Entonces más ahí pude fue, hacer? O sea, me sí, faltó investigar, me faltó buscar, si o hubiera sea, hecho realmente esto, entras en ese, como lo dices tú, ¿no? En ese círculo de cuestionarte tú, tu propio, a ver, accionar. Hasta te cuestionas de que si el doctor fue el mejor, fue el mejor lugar, te cuestionas todo, mira, porque, en ese momento has hecho lo mejor que has podido, pero una vez que pasa y que el niño se va mal, o sea, se va con dolor, simplemente no, todo te lo cuestionas. Es como que de repente debía hacer esto, pude haber hecho esto, si hubiera, no los hubieras, que son tortuosos. Entonces, ahí, bueno, cuando escuché del caso de esta niñita que en verdad se había ido tan en paz y bendiciendo a sus papás, y o sea, fue una experiencia tan linda que como me la contaron ellos, y yo los vi a ellos tan en tan paz, con dolor, tranquilos. pero con mucha paz, que yo dije, hay una manera de hacer esto mejor. Y justo en ese entonces también llegó a mis manos un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es, bueno, la pionera en lo que es cuidados paliativos, hospice, y fue encontrando respuestas, ¿no? De ahí donde yo estaba hondo, o sea, de verdad, tocando piso y más abajo, y cuestionándome esto no es para mí. O sea, por un Claro. lado, sabía que sí, pero no podía con mis emociones, ¿no? Y bueno, ahí tuve esta etapa de catarsis donde lloré a todos los niños que se habían ido y que yo no me Y que había no habías permitido. podido llorar. Sí, como que procesé mi duelo por todos estos y empecé a entender, ¿no? O sea, yo dije, así no puedo ayudar a nadie, no puedo hacer nada. Entonces yo quiero, entonces como te digo, ¿no? Empecé a averiguar mucho, a leer mucho sobre el tema, eh, y definitivamente sí, ¿no? Me empezó a ir mejor en cuanto al manejo de mis emociones porque me permitía sentir, me permitía llorar. De hecho, siguieron habiendo muchos casos y hasta ahora, ¿no? La detección en provincias lamentablemente es muy tardía, ¿no? Entonces Bueno, detectan a pero niños. eso es un tema cultural, Mónica. En realidad, aquí la gente no va a hacerse chequeos preventivos. Aquí la gente va cuando ya le está doliendo el brazo, le está doliendo el oído, o sea, ya vas a la consulta, digamos, a tratarte cuando has podido de repente con una consulta preventiva, evitar eso, ¿no? Claro, en niños de repente a veces no hay tanto consultas preventivas, en adultos sí, ¿no? Y sí, que cuando te hacen los chequeos anuales y te encuentran algo y te lo encuentran en estadios iniciales, o sea que es totalmente manejable, ¿no? He escuchado tantos Sí, casos. claro, pero bueno, yo creo que en realidad en niños también hay cuidados preventivos. Yo, bueno, mi hija tiene 14, pero todos los años le hago su chequeo preventivo. Y por ejemplo, yo tengo una amiga que, o sea, y eso es ya, no sé si la suspicacia, qué sé yo, pero ella observa a sus hijos, ve algo raro y ¡pum! Inmediatamente va al médico, busca y busca encontrar la respuesta de lo que ella está mirando. Y así
ha evitado que se quede sordito el bebé, le han detectado TDAH, le han puesto esos para los piecitos para que camine, o sea, un montón de cosas que yo digo, pucha, te felicito, porque, o sea, yo también soy madre, pero creo que nunca he sido tan observadora o tan acuciosa de darte cuenta, oye, está caminando raro, lo llevo al ortopedista, oye, creo que no está escuchando bien porque lo llamo y no me escucha, tengo que hacer un sonido muy fuerte para que me escuche. Y así, o sea, cosas tan sencillas que uno puede decir, oye, en realidad sí, ¿no? Claro, sin llegar a ser hipocondriaco y exagerado Claro, y vivir en miedo, ¿no? Porque ese es el exacto. otro extremo que es como que vives con miedo y cualquier, no sé, un movimiento y estás cojito, ¿no? O sea, sí, definitivamente sí, pero en provincia, o sea, la razón es porque no hay mucha capacitación. Entonces yo tenía, mira, yo le preguntaba a las mamás, ¿no? ¿Cómo comenzó cuando llegaba un niño, por ejemplo, con una leucemia? Me decían, bueno, hace un año o hace un año y medio, o sea, tanto tiempo atrás, ¿no? Él empezaba a sangrar la nariz, entonces lo llevé a la posta, ¿no? Donde no hay hospitales, sino postas Claro, en las comunidades, y no, me dijeron que era normal, no sé qué, luego le salieron unas manchitas como unos moretones en la piel, dormía mucho, estaba fatigado, y esos son síntomas evidentes, o sea, hay un decálogo de 10 síntomas, y si tu hijo tiene 2 o 3 de esos, alármate y anda a chequearlo. exacto. Pero las postas como que lo minimizaban porque no hay esta educación, esta capacitación, por eso tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? En lo que es educación y sobre todo en el interior del país. Entonces, bueno, siguió ocurriendo, ¿no? Los niños seguían falleciendo, de alguna manera yo buscaba acompañarlos, ¿no? Cuando ya en ese proceso, y yo antes no había tenido acercamiento a la muerte, antes de estar en la carrón, o sea, te digo, hasta ese entonces tenía mis 4 abuelos vivos, o sea, no había estado en eso, ¿no? Y me di cuenta que no le tenía miedo, le tenía mucho respeto y sabía o sea, intuitivamente sabía que era un proceso que tenía que ser acompañado con mucho amor y que, digamos, no hay mucho por hacer, pero que la presencia es importante, ¿no? Entonces, sí, estuve muchas noches en el hospital cuando los niños estaban en este proceso final. Y bueno, yo trabajé en la Casa Ronald hasta el año 2018, inicios del 2018, porque de ahí me mudé acá a Cusco, ahí fue donde me mudé. Y bueno, ya te cuento así entre paréntesis por qué me mudé. Conocí en el 2016 a George, al que ahora es mi esposo, bueno, lo había conocido 5 años antes, pero nos habíamos desconectado y ya en el 2016 él me contactó y él es de Estados Unidos, él es americano. Entonces, luego de 2 años de estar en dating, yo iba a Estados Unidos o él venía acá, me dijo para casarnos y él quería que nos vayamos a vivir a Estados Unidos. Y yo no quería dejar el Perú, o sea, había encontrado mi misión acá y no había forma de dejar el Perú, ¿no? Y él me decía, pero Lima, bueno, él vivía en Marin County, en San Francisco, entonces en un sitio súper lindo, en un bosque, entonces yo llevarlo a Lima, a mi departamento piso 7, no, no era. Entonces ahí, bueno, conversamos y yo le dije, bueno, la misión no necesariamente la tengo que hacer acá, puedo hacerla en otros lugares, y nos mudamos a Cusco, que a él le encantó, ¿no? Vinimos de vacaciones acá, le encantó el Valle Sagrado, y entonces decidimos mudarnos acá. Y bueno, yo me mudé acá, de hecho, desde ese entonces, cuando ya descubrí los cuidados paliativos y todo eso, leí sobre los hospices, Ya. ¿no? Que son estos hogares para los cuidados finales de vida, que definitivamente en ese entonces solo había uno pediátrico en Guatemala, y hay algunos para adultos, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, hay los hospices. Entonces yo dije, algún día quiero hacer un lugar así, a las familias, o sea, ¿no? A las familias con el niño cuando lo desahucien. Pero en ese entonces era como un sueño, algún día lo voy a hacer, ¿no? Lo compartí con algunas personas, ¿no? Este sueño que tenía. Y bueno, me mudé acá y dije, ¿qué voy a hacer, ¿no? En el Valle Sagrado. Definitivamente, después de haber encontrado una misión tan hermosa como era la Casa Ronald, dije, no voy a pues ponerme a trabajar en un hotel o en algo así, o sea, quiero seguir Claro. con esto, con proyectos sociales. Entonces me metí a hacer voluntariado en 2 lugares para niños con discapacidad. Y en uno de ellos, bueno, al cabo de unos meses me contrataron, ¿no? Una asociación que tenía un centro para niños con discapacidad, una escuela intercultural y un hogar, ¿no? Para niños. Y bueno, ahí estuve 2 años y un poquito más, pero pasó el primer año y ahí empezó la pandemia, ¿no? Yo estuve desde fines del 2018, todo el 2019, súper lindo porque trabajaba con familias de comunidades, se hacía un trabajo súper, súper bonito, ¿no?
por familias vulnerables, y la verdad es que estaba feliz ahí, estaba en verdad un poco en mi zona de confort, porque estaba trabajando con niños, Claro, algo que que era me lo que llenaba, querías, que te claro, gustaba. que me llenaba mucho, recibía un sueldo, o sea, estaba tranquila, y cuando empezó la pandemia, fue como para mí un jalón de orejas, ¿no? Fue, Oye, este, ¿cuál era tu misión? ¿cuál era tu misión? Estás haciendo algo súper lindo, pero ¿qué has hecho para avanzar en eso, no? Entonces, como empecé a trabajar desde casa, bueno, los 2 primeros meses fueron de hecho difíciles porque ya no estaba en contacto con los niños, que todos los días pues era verlos y eso te llena el alma trabajar con niños, Claro, ¿no? Entonces estaba desde casa y dije, no, y empecé a escuchar, pues, ¿no? De todos los casos que por COVID los pacientes fallecían en el hospital solos, sin poder despedirse, y fue como, oye, esto por lo que dijiste que ibas a trabajar, ¿no? Por el buen morir. Y bueno, durante el COVID se fallecieron demasiadas personas de una forma, solos inesperada. y no tan humanizada y no y acompañada como es lo que se quiere. Entonces yo dije, bueno, ahorita no tengo cómo empezar un proyecto de hospice ni nada de eso, pero yo puedo empezar a prepararme más, ¿no? Claro. Entonces ahí fue donde empecé a buscar cursos. Gracias a Dios, bueno, la pandemia permitió que se abrieran muchos cursos que antes solo se daban de manera virtual, no, perdón, presencial, y que ahora se estaban dando de manera virtual. Entonces, bueno, ahí fue donde llevé el primer curso de acompañamiento al final de la vida y Ya. que, wow, me sentí en mi salsa. O sea, o sea, si había encontrado el camino, la misión, esto es. O sea, este era el nicho el que yo quería cubrir, ¿no? O sea, acompañar en ese proceso. Estudié tanatología, si bien no soy médico ni enfermera, no tengo una carrera, ¿no?, sanitaria, dije, quiero estudiar cuidados paliativos, quiero entender bien, ¿no? O sea, Claro. y me fue bastante difícil porque como no era médico, o sea, primero para postular, ¿no? Era en España, o sea, online en España, y me dijeron, no, necesitas un pregrado en medicina o en algo de esto. Y yo dije, no lo tengo, pero quiero el conocimiento, y tras insistir, finalmente me dijeron, ok, le dije, no me den ningún certificado, quiero el conocimiento, ¿no? Finalmente me aceptaron y sí fue bastante difícil, fue durante un año y medio porque claro, había muchos términos Para médicos, ¿no? entenderlo, claro. Ya tú estás con tu diccionario al costado para Sí, saber qué significaba. totalmente, sí. Pero me metí tanto así que sí, salí súper bien y me encantó, ¿no? Fue un reto bastante grande, pero pude entenderlo y mira, y coincido con muchos médicos paliativistas que dicen que los cuidados paliativos tendrían que llevarse en pregrado de todas las carreras de medicina, o sea, todas, porque claro, desde donde estés, y los cuidados paliativos muchas veces asusta el término, ¿no? Porque la gente cree Cuidados que paliativos. ya es, no, estás en el final, y justamente ¿por qué hay esa asociación? Porque en los países, ¿no?, donde hay cuidados paliativos, mandan a los pacientes cuando ya no hay, ya les falta muy poquito. Entonces, claro, el paciente en ese Es trayecto como fallece. para darle calidad de vida, algo así. Sí, pero los cuidados paliativos la verdad que pueden acompañar desde el momento del diagnóstico. Ah, ok. Claro, si alguien es diagnosticado, por ejemplo, con cáncer, los cuidados paliativos entran justamente para el bienestar integral, holístico, ¿no? O sea, no solo el manejo como te decía, el Médico. manejo del dolor y los síntomas, y también, o sea, es ver al ser humano como un ser integral, no solo porque los médicos, muchos de ellos ven, ¿no?, el paciente como el cuerpo físico, el diagnóstico, ¿no?, la parte biológica de la enfermedad, olvidándose que esa persona tiene sentimientos, que tiene una familia, entonces se enfocan en eso, ¿no? Entonces los cuidados paliativos abren la mirada. Es un equipo interdisciplinario donde trabajan psicólogos, trabajan el nutricionista, el asesor espiritual, según sea la religión del paciente, porque no, o sea, si es Claro. católico llamarán a un padre, pero por eso están los capellanes, que son las personas que, ¿no?, se preparan para atender todas las religiones, Las o no religiones, necesariamente, claro. porque espiritualidad no es religión, sino es tus Exacto. creencias, tu legado, ¿no? Entonces, son súper completos y como te digo, en Perú no están muy difundidos, ¿no? Hay pocas unidades de cuidados paliativos. Entonces, bueno, ya yo me preparé en todo esto y bueno, y hasta ahora sigo estudiando. La verdad es que desde que Es empecé que cuando hice, te metes a sí, esto no terminas de estudiar nunca. sí, no, Siempre, y y siempre siempre quieres hay, más. y siempre hay cosas nuevas por aprender y, ¿no?, y por mejorar. Entonces, yo empecé a estudiar en abril de 2020 y en octubre, bueno, recibí la llamada de una persona, ¿no?, que conocía mi trabajo en la Casa Ronald
y que me dijo que quisiera ayudar, ¿todavía tienes idea de hacer este proyecto, ¿no? Que me contaste, y yo dije, claro, más que nunca, ¿no? Entonces ofreció apoyarme para iniciar el proyecto, ¿no? Entonces ahí dije, me dedico, o sea, de lleno a esto, ¿no? Eran todas las señales, ¿no? Yo había empezado a prepararme, había conocido mucha gente en este medio, tenía, digamos, el capital semilla para empezar el proyecto, entonces fue ahí donde dije, ya, es el momento, ¿no? Y claro, todo estaba en contra, estábamos en plena pandemia, Ahora los virtual. sí, entonces, pero también recordé las palabras de una persona que alguna vez me dijo, si vas a esperar el momento perfecto para empezar a cumplir un sueño, o sea, nunca va a llegar, este es el momento perfecto, ¿no? Porque que se den todas las condiciones, o sea, no. Claro, estábamos en plena pandemia y no, pero no, este es el momento. Entonces, bueno, ahí registré Casa Cuyana, ¿no? La asociación, esto fue en marzo del 2021, y, Y ahora cuéntanos, Mónica, ¿qué es Casa Cuyana? ¿Qué Casa significa Cuyana. Cuyana? Cuyana es una palabra hermosa, es una palabra quechua que significa digno de amor y comprensión. Imagínate, en una Qué palabra está lindo. todo el sentido de lo que vamos a hacer. Entonces, lo que estamos haciendo acá en el Valle Sagrado, en Calca, es construyendo el primer hospice pediátrico del Perú, ¿no? Que va a ser un lugar, bueno, vamos a tener 10 habitaciones, y está en un lugar mágico, o sea, de verdad rodeado de montañas. Es un terreno de 3.000 metros que tiene una pendiente como de 10 metros, entonces hemos hecho andenes, todo tiene, tendrían que verlo. Justo hace una semana ha venido una persona con un dron y me ha hecho unas tomas que es como que, wow, qué lindo se ve desde el aire también. Sí, qué lindo que está, dijiste tú. Entonces, estamos, ya empezamos la construcción después de comprar el terreno, la búsqueda del terreno, que en verdad fue bastante minuciosa, queríamos que sea en el lugar, ¿no? Ideal. Entonces compramos el terreno, bueno, se tramitaron todos los permisos, las licencias, y en julio del año pasado, del 2022, empezamos la construcción, ¿no? De lo que Ah, va a ser recién has empezado entonces, Mónica, a construirlo. del año pasado, del 2022, Ah, por eso. O sea, hace un digamos año, que un año. sí, un año. Y de hecho, pues ha sido, o sea, qué lindo ver desde el inicio, o sea, imagínate, mi papá es ingeniero civil, pero yo nunca lo acompañé a una obra ni nada, pero ahora he estado metida, involucrada en cada elección de cada material, así la más fregada y detallista, buscando, ¿no? O sea, desde el diseño, con los arquitectos, las miles de reuniones. Me fui a Guatemala a conocer el hospice pediátrico de allá, y claro, ya teníamos el diseño y estábamos por empezar, y yo regresé de allá y dije, no, o sea, hay cosas, hay detalles que, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí el área de juegos la estaba haciendo súper grande para que los niños jueguen y hagan sus talleres, ¿no? Pero viendo allá la realidad hay muchos casos en que los niños simplemente llegan y van a quedarse en su camita y no van a poder levantarse. Son niños en etapa terminal. Claro. Entonces dije, no, el foco tiene que estar en las habitaciones, entonces ya no va a ser la gran ventana, no, va a ser la mampara donde con la cama el niño pueda salir, ¿no? Porque la cama clínica el niño pueda salir a la terraza, al jardín, Claro, o sea, buscar, y hemos. como que, digamos que el hecho que hayas ido a visitar Guatemala, que es donde hay un hospice, tú cambiaste tu visión de verlo, ¿no? O sea, y lo adaptaste a la realidad de acá del Perú, Sí, pues, ¿no? pues, porque de alguna forma yo tenía el concepto de la Casa Ronald, ¿no? Que los niños van, están en tratamiento, entonces, sí, pues participan en todas las fiestitas, los talleres y todo lo que se hace, pero acá o sea, a veces hay niños que llegan y van a estar 2, 3 días, Claro. ¿no? Pero, y claro, y por eso también te digo, es la parte de educar también a los médicos, en que identificar cuando el niño va a fallecer y cuando ya saben que está en ese proceso terminal. Y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Hay que vencer el ego, o sea, lamentablemente muchos de los médicos están formados para curar. Entonces, para ellos cuando ven, porque saben identificar exactamente cuando el niño ya no se va a curar, es como un fracaso, ¿no? Personal. Exacto. Entonces, cuesta mucho decir, no, ya este niño está en etapa terminal, entonces desde ya, o sea, qué rico sería que a todos los pacientes en etapa terminal, niños, adultos, se les diera la oportunidad de, ya, te quedan 6 meses, entonces esos meses vivirlos al máximo. Claro. No tratarlos como que ya, o sea, por eso Cicely Saunders, que es también otra de las pioneras de los hospices, decía vivir hasta morir, o sea, hasta el último día. Tú recién mueres cuando ya no estás vivo. Entonces, y suena raro, pero en realidad es
que muchas veces cuando ya sabes que ya entran, por ejemplo, los médicos, hablan con la familia del paciente como si no estuviera ahí, y esta tiene tantas emociones, tantas necesidades sociales, como cualquier persona, entonces tratarlos como eso, ¿no? Con toda la dignidad que se merecen Con hasta el dignidad, último claro. segundo, ¿no? Entonces, este lugar que estamos construyendo de verdad es maravilloso. Justo una señora que perdió a su hijito, cuando le conté el proyecto, me dijo, y que me encantó, ¿no? El concepto, me dijo, es como una puerta al cielo, por cómo es el lugar donde La estamos. antesala. Sí, la verdad que sí. Y estamos, como te digo, cuidando todos los detalles, o sea, no va a tener el color blanco de un hospital, queremos, es lo más alejado posible a un hospital. Y los arquitectos, la verdad es que han sido unos santos con la paciencia que me han tenido, porque yo decía, no quiero que parezca un hospital, ni un colegio, ni un convento, entonces el diseño es súper lindo, ¿no? Las habitaciones tienen salidas todas a los jardines, vamos a tener una sala de hidroterapia, ¿no? Porque Claro. el agua de los jacuzzi con esencias ayuda al dolor. Vamos a tener todas las terapias alternativas. Y Eh, van a tener también alguna tópico o algún lugar no, médico o visita de médico o algo no, así. definitivamente como parte del equipo vamos a tener un médico pediatra paliativista, o sea, Ah, una ya. persona especializada en cuidados paliativos que va a estar durante el día, y en las noches, no, 24 horas vamos a tener enfermeras, ¿no? O sea, día y Claro, noche, o sea, claro, claro. enfermeras, porque claro, yo te digo, lo primero, o sea, tú no puedes trabajar la parte emocional de alguien si está con dolor o tiene Y cómo has pensado, Mónica, o sea, cómo la gente va a llegar a Casa Cuyana? ¿Cómo la gente o sea, por ejemplo, ya yo sé que me queda, no sé, pues ya 3 meses de vida o 2 meses de vida, y me gustaría pues ir a mis últimos meses de vida o mis últimas semanas de vida, qué sé yo, a Casa Cuyana. ¿Cómo es que va a funcionar eso? va a ser a través de los hospitales, ¿no? Los médicos tratantes, y, o sea, en alianzas con los hospitales. Definitivamente ya he visitado los 3 principales hospitales de Cusco, ¿no? El regional, de salud y el de Antonio Lorena, que son los principales, los más grandes, pero va a estar abierto a niños, adolescentes, ¿no? De todo el país, o sea, Solo para niños y adolescentes. sí, de hecho no lo hemos cerrado completamente, o sea, es principalmente para niños y adolescentes, esa es nuestra idea, ¿no? Ujú. Tenemos 10 habitaciones y va a ser principalmente para familias de escasos recursos, y va a ser un servicio gratuito, ¿no? Porque, claro, o sea, mira, por encuestas, estadísticas, que se conoce que cualquier persona que le dicen, bueno, tienes tanto tiempo de vida, en vez de quedarse en un hospital, el 99% dice, quiero irme a casa, ¿no? Estar con mi familia, con mi entorno conocido, con mis cosas, mis olores, las personas que me puedan visitar. Tú sabes que en un hospital hay restricciones, no puede ir el perrito, los niños, ¿no? Entonces, la gran mayoría siempre va a decir, yo misma diría, quiero irme a mi casa. Pero lo que te contaba al inicio, ¿no? Estas mamás en la casa rural que me dicen que ya me van a dar de alta y que me vaya a mi casa para que tenga calidad de vida, pero ¿qué calidad de vida Si puedo no darle si es que no si cuento no con tengo, recursos? claro. No Entonces, tengo por ni una eso, cama. exacto, por eso Casa Cuyana va a ser principalmente para niños y jóvenes, de escasos recursos, y no, y el niño se va a poder quedar acá con 2 familiares y durante el día lo pueden visitar, o sea, toda su comunidad si quieren, ¿no? Los abuelos, los hermanitos, va a haber actividades también para los hermanos. Vamos a tener, de hecho, muchas actividades justamente para generar esa despedida, ¿no? Muchos talleres, tenemos ya varias actividades mapeadas, y vamos a tener, bueno, la psicóloga, ¿no? Y yo que soy tanatóloga, identificar cuáles son las actividades que ese niño, según la edad también, ¿no? Porque cuando son adolescentes, por ejemplo, les interesa mucho dejar el legado, y tenía niños que me decían, grábame un video porque yo quiero que se lo des a mi mamá cuando yo no esté, o a mis amigos, entonces les interesa más esa parte. Entonces, vamos a tener muchas actividades que puedan realizarse con ellos, con la familia, ¿no? Para que sientan que justamente eso, ¿no? Se hizo todo lo que se pudo y ese niño se fue con el mayor bienestar que podría haber recibido. Claro, claro. Claro, claro. Escúchame, Mónica, mira, te voy a leer un poco los comentarios. Ay, Dios mío, espérate que los comentarios que, ay, creo que